Vamos a mirar un tema hoy, es la continuación del tema del miércoles anterior acerca de milagros, ¿se acuerdan? La necesidad de milagros. Miramos las condiciones o los requisitos que la Biblia establece por la cual Dios puede hacer un milagro. O sea, cada promesa de la palabra siempre tiene una condición. Y esa hay que conocerla para caminar en ella. Y a través del caminar nosotros en obediencia a la palabra, entonces Dios puede producir milagros en nosotros. Damos gloria a Jesús. Dios es así como el padre que sabe que su hijo tiene necesidad, pero que en un momento determinado, si el hijo necesita el carro y no sabe manejar, nunca se lo va a dar. Porque le estrella el carro y se puede morir el muchacho. Entonces usted y yo necesitamos milagros, pero necesitamos conocer esas condiciones. Ya las conocimos el miércoles pasado. Vamos a mirar hoy lo que impide recibir un milagro. ¿Ok? ¿Cuál es el tema de esta noche? Lo que impide recibir un milagro. Bien. Hay algunas cosas que impiden el milagro de Dios en algunas personas y le voy a mencionar algunas. La incredulidad impide el milagro. La autosuficiencia impide el milagro. La tradición impide el milagro. Y cuando estas cosas o alguna de ellas se combinan entre sí, anulan la promesa de Dios para la persona que está esperando un milagro. Y no es que Dios no sea poderoso, Dios es poderoso para hacer milagros. Dice la Biblia en Hebreos 13:8 que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Su poder no ha cambiado. Hay un canto que dice, se mueve la mano de Dios, o fe mueve la mano de Dios en su palabra viva. Ok, miremos la primera cosa por la cual un milagro puede ser impedido y es la autosuficiencia. Eso impide un milagro. Autosuficiencia, ¿qué es autosuficiencia? Bueno, el diccionario dice que la autosuficiencia es el estado o condición de quien se basta a sí mismo. O sea, no necesita ayuda de nadie. Es una actitud de que es de presunción. Y cuando nosotros presumimos que todo lo podemos y nos jactamos que podemos solo, entonces Dios nos deja solito. Dios dice, bueno, tú no necesitas mi ayuda, ok, mijo, camine usted solo y verá a ver cómo se las arregla. Pero ¿qué hace la gente cuando se da cuenta que no puede? Entonces vuelve su rostro a Dios y clama a Él. Vamos a mirar un texto bíblico en Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. Bueno, las cartas que encontramos nosotros en Apocalipsis capítulo 2 y 3 nos hablan, hermanos, del mensaje que Jesucristo en lo personal le manda a su amada. La iglesia es la novia del Cordero. Y así como cuando una persona se va a casar, pienso que, bueno, generalmente esto funciona en los hombres, ¿verdad? Pero pensemos que el hombre le pone ciertas condiciones a las mujeres para casarse. Yo quiero que sea así cuando te cases conmigo, o para casarme contigo necesito y esto, que hagas esto y esto otro. Pues bien, Jesús, como el novio de la iglesia, le escribe a la iglesia de la Odisea una tremenda carta, y en esa carta Jesús empieza a detallar su comportamiento, a detallar su actitud, le empieza a radiografiar, podemos decirlo así, las características de esta iglesia, que es una iglesia característica de los últimos tiempos. Permíteme un paréntesis para explicar esto. Apocalipsis capítulo 2 y 3 nos hablan a nosotros de 7 iglesias, de Éfeso, ¿qué más? Esmirna, Tiátira, Sardis, Pérgamo, Filadelfia y la Odisea. Son 7 iglesias reales que existieron en su tiempo, iglesias que existieron en su tiempo, y que estas cartas son específicamente para las iglesias de esos tiempos. Pero que Jesús, previendo de que la iglesia iba a pasar mucho tiempo en esta tierra, entonces Él hace que estas cartas sean para nosotros. O sea, cronológicamente hablando, nosotros vendríamos a ser en estos tiempos, hablando en un sentido general, la iglesia de la Odisea. Es la iglesia tibia, fría, mundana, sin compromiso, acomodada, viviendo a sus anchas y panchas. Y el Señor, amando a su iglesia de estos últimos tiempos, escribe esta tremenda carta. La iglesia de Éfeso es la iglesia post-apostólica, la iglesia después que murieron los primeros apóstoles, la iglesia que pierde el primer amor. Y así sucesivamente la iglesia va cayendo en cierta decadencia. ¿Cómo sabe usted esto? Revise su vida o revise o dése cuenta de la actitud de algunos cristianos. ¿Qué características tiene esta iglesia? El Señor le dice: yo conozco tus obras, que tú no eres ni frío ni caliente, o sea, ni fu ni fa. Como dicen allá en mi tierra, mucho tilín, 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 pero nada de paletas. O sea, va anunciando a la persona con una campanita y la gente sale a ver, va a comprar paletas, no se acabaron. Entonces, ¿para qué suena la campana? ¿Verdad que sí? Esta actitud que tiene esta iglesia de frialdad espiritual hace que el Señor Jesucristo tome una determinación y dice: mira, por cuanto tú eres tibio y no frío ni caliente, entonces yo te voy a vomitar de mi boca. Yo te vomitaré de mi boca. Y le da una tremenda sentencia: ojalá fueses frío o caliente. ¿Por qué frío? Un frío, hermano, es una persona que no conoce a Cristo. Ese es un frío, no conoce a Cristo. Y una persona caliente es una persona que está avivada, que tiene compromiso y camina aún a pesar de las circunstancias, se mantiene fiel al Señor. Pero esta iglesia, hermano, no es ni fría ni caliente, es una iglesia tibia. O sea, está en un estado intermedio. Viviendo esta vida tibia, empieza, óigase bien, a analizarse a sí misma. Y tiene un concepto muy equivocado de lo que es en verdad. Por eso el Señor dice en el verso 17:
Porque tú dices, o sea, ¿qué era lo que causaba la tibieza de esta iglesia? El concepto que tenía de sí misma. Ella misma decía, bueno, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Acuérdense que el tema es lo que impide el milagro. Y estamos mirando que la autosuficiencia impide el milagro, y la palabra autosuficiencia significa estado o condición de quien se basta a sí mismo. Y esta iglesia era autosuficiente, decía, de ninguna cosa tengo necesidad. Soy rico, me he enriquecido y pare de contar, voy a vivir de mis riquezas, voy a vivir de lo que yo mismo he generado y no voy a pedir ayuda a nadie. Entonces el Señor, que conoce el corazón de su pueblo, conoce su iglesia, que nos conoce a nosotros en lo íntimo, Él dice, y no sabes. O sea, esta iglesia era que ignorante acerca de su verdadera condición. Decía cómo, tenía un concepto equivocado de lo que era. Pero el Señor dice, tú estás equivocada, porque tú no sabes lo que realmente eres. ¿Qué eres tú? Dice, un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Miren las 5 características que Jesús habla a esta iglesia. Desventurado, ¿qué significa la palabra desventura? ¿Qué es desventura? Cuando dicen, tú eres un desventurado, ¿qué querrá decir la gente con eso? Mira lo que dice el versículo 17 en la Nueva Versión Internacional. Dice, soy rico, me he enriquecido y no me hace falta nada. Pero no te das cuenta que eres un infeliz y miserable. Palabra, una persona desventurada ha perdido toda felicidad y toda esperanza. Esta iglesia estaba poniendo ¿qué? Su apoyo y su futuro en base a lo que tenía, en base a riquezas. Porque llegó un tiempo en que la iglesia del Señor Jesucristo se enriqueció. Y concretamente fue en el tiempo cuando el emperador Constantino, él declaró el evangelio o el cristianismo como la religión oficial del Estado. O sea, hubo un casamiento entre la iglesia de Jesús y el Estado. Y esas dos cosas, hermanos, jamás podrán tener concordancia. Es como la luz y las tinieblas. Entonces, esta iglesia creyó que era una respuesta de Dios. Ya venía sufriendo persecuciones. Y cuando Constantino vio en el cielo una cruz que decía, por este signo vencerás, él cayó en la trampa, porque eso no fue Jesús. Entonces, la iglesia creyó que el Señor estaba dando una oportunidad para traer tranquilidad. Y no supo aprovechar de repente, si era Dios, no supo aprovechar ese tiempo de paz. Y empezó a vivir ¿qué? En acomodamiento. Entonces el Estado empezó a construir templos y empezó a proveerles a los obispos y los pastores de ese tiempo, y se empezaron a enriquecer. O sea, hubo un momento de tranquilidad, de enriquecimiento, pudieron ser prósperos. Entonces esta iglesia dijo, wow, yo me he enriquecido, no tengo necesidad de... Pero el Señor dice, tú eres un desventurado y un infeliz. O sea, cuando una persona, cuando un creyente, particularmente un cristiano, pone su confianza en las riquezas temporales, es un infeliz. O sea, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en lo que vamos a hacer, descontando que es Dios quien nos da la fuerza, entonces somos infelices, hermano. Esta es la característica de esta iglesia. La primera, desventurado, infeliz. Gloria a Jesucristo. ¿Qué más decía esta iglesia? Miserable. Tremenda frase, ¿no? Cuando le dicen a usted, o usted le dice a alguien, o alguien ofende a otra persona, eres un miserable.
¿Qué significa la palabra miserable? ¿Qué es miserable? ¿Cómo? Tacaño. ¿Qué dicen ustedes acá de este lado? ¿Qué significa la palabra miserable? Claro, una persona cínica, una persona que está tratando de tener una actitud completamente arrogante. Entonces, esta iglesia estaba haciendo ¿qué? Desventurada, infeliz, miserable. Era una iglesia completamente de acuerdo al Señor, arruinada. No tenía dónde caerse muerto. Era miserable, era pobre, ciega y desnuda. Mira el proceso. En primer lugar es desventurada o infeliz. Esa desventuranza comienza a hacer que la iglesia sea que miserable, pasa a un segundo grado. La miserableza la convierte en pobre. La pobreza la vuelve ciega y la desnuda. O sea, nuestra fortaleza y nuestra fuerza es el Señor. Y hay cristianos que tienen sus bienes, no es malo ser próspero en lo económico, no es malo tener bienes, no es malo tener riqueza, pero no podemos poner, hermano, nuestra confianza ni en el trabajo, ni en el salario, ni en mi esfuerzo humano, sino solamente en Jesucristo. Damos gloria a Jesús. El Señor le dice a la iglesia, les recomienda, en el verso 18, le da un consejo tremendo, dice, compra de mí oro refinado en fuego para que y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Qué es el oro refinado en fuego, hermanos? Habla de pureza, de riquezas fieles, de riquezas que provienen no de ganancias deshonestas. Habla de adquirir las cosas de una manera legal. ¿Sabe? Estamos en un mundo que mucha gente prospera en base a trucos, en base a trampas, en base a hacer muchas cosas que a Dios no le agradan. O sea, la riqueza es fácil. No provienen de parte de Dios, hermano. De repente, si tú te encuentras un billete de lotería y te sale la lotería, bueno, es otra cosa. Pero nosotros no podemos tener esperanza en las cosas de este mundo. ¿Cómo podemos enriquecernos de acuerdo al mundo? Cuando Jesús dice que de mí compra oro refinado en fuego, le está diciendo, mira, tú eres rico no conforme al método de este mundo. Las riquezas de nosotros no van a provenir de como el mundo te las plantea a través de la televisión, a través de la prensa escrita o hablada. Hay ciertas propagandas, ciertos comerciales que le ponen a uno a bailar los ojos y a sacar cálculos y números. Y uno dice, wow. Pero cuando uno se da cuenta, viene el Espíritu Santo, lo alerta, dice, no, esto no está bien. Oro refinado en fuego también significa, hermanos queridos, muchas veces, a veces, no queremos sufrir por causa del reino de los cielos y queremos que todas las cosas se nos sirvan instantáneamente. Si existiera la oportunidad de hacer cultos a domicilio, muchos creyentes apartarían, ellos tienen tiempo para que el pastor vaya y les haga culto a domicilio. ¿En serio? Entonces nota que cuando usted y yo queremos las cosas livianamente, tranquilamente, sin compromiso con el reino de los cielos, entonces nosotros, hermanos, somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. El reino de Dios cuesta. Alguien pagó un precio incalculable. La salvación no fue gratis. Alguien pagó un precio incalculable. ¿Tú crees? Porque alguien hizo y eres salvo porque alguien hizo. Amén, hermanos. Mira, el reino de los cielos no se va a llenar de gente así, acomodada, sino de gente que sabe que el reino de los cielos
tiene ciertas características que yo debo cumplir en mi vida, ciertos principios que yo debo cumplir en mi vida para poder partir el día que Jesucristo venga por su iglesia. Damos gloria al nombre del Señor. ¿Qué es lo que enriquece? Sería la pregunta. Por supuesto, el oro refinado en fuego es lo que nos puede enriquecer. Es decir, cuando en verdad nosotros tenemos un sentido real de lo que es la obra de Cristo en la cruz, entonces cuando sufrimos esa obra, Dios mismo se va a encargar de proveernos a nosotros lo que nosotros necesitamos. Pero cuando alguien vive, no, yo vivo a mis expensas, yo vivo a lo que tengo, yo voy a ser prosperado por mi esfuerzo, entonces Dios dice, ok, mi hijo, no te voy a dar el oro refinado. ¿Qué tienen ellos? Oro en bruto. ¿Qué quiere el Señor darnos? Oro refinado. ¿Qué cuesta más? 50 kilos de oro en bruto o un pedazo de oro de medio kilo. ¿Qué cuesta más? El oro refinado. Y es lo que quiere el Señor, hermanos. O sea, mucha gente tiene ¿qué? Riquezas, pero con escoria. ¿Sabes lo que es escoria, verdad? Es la basura, lo que se le pega cuando está a la intemperie. Entonces, cuando el oro es sacado de las minas, viene con escoria, viene con sucio, no es puro. Tiene un valor, pero no el valor del oro refinado. Es decir, que cuando llega el momento de la crisis económica, que Dios muchas veces usa para alertarnos y llamarnos a su presencia, entonces cuando viene la crisis económica, aquellos que amontonaron tesoros sin tener compromiso con el reino, una vida tibia, entonces empiezan a sufrir por la devaluación del dólar. Entonces dice, wow, mi negocio está malo porque el dólar está por el suelo. Pero si tú tienes riquezas que Dios te ha dado, sean poquitas o lo que sea, hermanos, eso nos sostiene, porque nuestra fuerza no proviene de lo que yo pueda hacer o de lo que el mundo pueda darme, sino proviene de parte del Señor. Damos gloria a Jesucristo. Luego habla de vestiduras blancas, y estas vestiduras están hablando de la pureza, de la salvación y de la santidad. Estas vestiduras blancas impiden que se descubra la vergüenza de nuestra desnudez. Es decir, ¿qué es lo que te cubre? Tu santidad, tu forma de vivir íntegramente delante de Dios es lo que te cubre. Pero cuando somos tibios, hermanos, descuidamos nuestra oración, nuestra comunión con Dios, descuidamos el ayuno, descuidamos nuestro deber con el Señor de diezmar, ofrendar, de congregarnos. Nos importa si alguien se salva o no se salva. Y todo eso, hermanos, va haciendo que se noten en nosotros una actitud carnal y egoísta. Pero ¿qué nos quiere dar el Señor? ¿Qué nos quiere dar? ¿Nos quiere dar qué? Vestiduras blancas. ¿Nos quiere dar qué? Pureza. Esto pasaba en esta iglesia. Ahora Jesucristo cuando está hablando en este sentido a la iglesia, le está diciendo, tu autosuficiencia haces que vivas de una manera acomodada a tu propio concepto. Y no me permites que yo entre a la puerta. Mira lo que dice el verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Dónde está Jesucristo en esta iglesia? No está adentro, está en la puerta. Está en la puerta. En mi ciudad hay una iglesia en un sector de gente rica, en el norte de la ciudad. En esa iglesia no va gente pobre, no hay gente pobre. Gente acomodada, empresario, concha, imagínate tú. Y había una tremenda campaña con un predicador bien ungido haciendo milagros. Y iba a entrar un señor mal vestido. Él era jardinero de la zona. Y estaba todo sudoroso y va a entrar. Y le dice al portero, no, por favor. Pero Señor, yo vi algo hermoso dentro. Yo quiero recibir eso. Vi un señor allá y yo quiero ser bendecido también. Y lo mandaron para otra iglesia.
Era muy tarde en la noche. Y ese hombre, ese jardinero, se sentó en la calle a llorar porque él vio a Jesús allá adentro, vio haciendo milagros. Él vio una luz y se le acerca un señor elegantemente vestido y le dice, ¿qué le pasó? Dice, no, es que no me dejan entrar en la iglesia. Entonces él dice, entonces yo tampoco entraré a esa iglesia. Y más adelante el testimonio cuenta de que quien se le apareció bien elegante vestido era el Señor Jesucristo. ¿Se da cuenta? O sea, la autosuficiencia de nosotros, el querer vivir de acuerdo a nuestra fuerza, hace que Jesús esté a la puerta y no esté dentro de nosotros. Ese es el gran peligro de confiar en nosotros mismos. Yo puedo, yo lo voy a hacer. Es el yo-yo, ¿no? ¿Sabes que el yo-yo sube y baja? Entonces note que esta iglesia no tiene a Jesús dentro, lo tiene afuera. Pero como Jesús ama a la iglesia, le manda esta carta al pastor de la iglesia y le dice, dígale ahora a la iglesia, yo estoy afuera, pero predícale a la iglesia. Y yo estoy llamando que si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces ya aquí no hay una comunión general con la iglesia, sino con aquellos que le abren la puerta al Señor. Tremenda esta situación. Esto es lo que se está viviendo en estos hermanos en la esfera de la iglesia a nivel mundial. Sé que hay sus excepciones, hay buenos creyentes, hay iglesias que no viven como la iglesia de la Odisea. Pero dice la Biblia que un poquito de levadura leuda toda la masa. No sé si a usted se le ha cruzado por la mente de repente ciertos planes y proyectos y dice, wow, yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr. Alerta. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Sin Jesús nosotros no podemos, hermano, hacer absolutamente nada. Hay gente que ha querido arreglar su hogar a su manera y en vez de arreglarlo a su manera, lo destruyen porque no dejan que Jesús sea el que arregle el hogar. Han tratado de arreglar su vida personal, íntima, emocional, a su manera. Y como no dejan que Cristo las... Entonces algunos se suicidan y se pierden. Tremenda situación, hermanos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. O sea, Jesús está aquí llamando la atención. Él está siempre tocando para que prestemos atención en esa vida. Porque de esa manera es que nosotros podemos vencer y podemos cenar con Él, de Jesucristo. En el verso 21 el Señor dice, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Y el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Gloria a Jesús. Bueno, de acuerdo a esto podemos decir entonces que el concepto de esta iglesia, que esta iglesia tenía de sí misma, era de autosuficiencia, y la autosuficiencia, oído esto, es una característica farisaica o farisea, que hay espíritu hipócrita que conoce muy bien la Biblia, pero no la practica. O sea, piensan que solamente el conocimiento es suficiente. No, el conocimiento, Dios no respalda el conocimiento bíblico. Dios respalda la práctica de ese conocimiento. Porque tengamos conocimiento, los milagros no van a ocurrir. Van a ocurrir cuando aplicamos ese conocimiento. Las promesas se cumplen no porque las leamos y qué bonitas son, sino porque aplicamos las condiciones de esa promesa. Entonces, autosuficiencia, definiendo en concreto, es el que se basta a sí mismo y que considera que no necesita ayuda de ninguno. Usted necesita del hermano que está al lado. Yo necesito de ustedes, nosotros nos necesitamos. Amén, hermanos. Y además de decir que somos un equipo y que un equipo no trabaja solo, sino mancomunadamente. Damos gloria a Jesucristo.
La autosuficiencia convierte a la persona en presumida, orgullosa, vanagloriosa, tiene un alto concepto de sí misma, aún por encima de los demás. Entonces mira a la gente por encima del hombro. No quieren hacer liga o compañerismo o comunión con alguien que no está de acuerdo a su condición social, política, cultural o económica o intelectual. Y saludan a la gente ya. ¿Por qué? No queda otra. ¿Sí me entienden? Nosotros no debemos ser así nunca, hermanos. Amén. No podemos copiar ese estilo del mundo. Bien, denme 5 minutos, miramos la segunda causa. Y usted sabe, no puede ser autosuficiente. Usted depende de Jesús. Depende del Señor. La segunda cosa que impide el milagro es la incredulidad. ¿Cómo defino yo la palabra incredulidad? La palabra incredulidad yo la defino como ausencia de fe en Dios y en su palabra. Esa es una definición muy particular. Ausencia de fe en Dios y en su palabra. Nosotros no podemos confiar en Dios y no creer la palabra. Nosotros no podemos creer la palabra y luego no poner nuestra confianza en el mover y en el poder de Dios. Porque Dios y su palabra nunca se empiezan a actuar de una manera diferente. Dios puede hacer las cosas conforme Él quiere, porque Dios es el dueño del cielo y de la tierra. Y si a Dios le da la gana ahora mismo, hermano, abrir una brecha del cielo para mandar millones de dólares, Dios lo puede hacer. La gente diría, eso es imposible, pero Dios lo puede hacer. Hubo un evangelista, o todavía vive, se llama T.L. Osborne. En su tiempo, cuando él estaba activo en su ministerio, leía el testimonio que él estaba en su hotel, iba a iniciar una cruzada, y él dijo, Señor, necesito esta cantidad de dólares. Y dice él en el testimonio, que así del techo, así del departamento, de la habitación del hotel, caían dólares. Y esto, hermano, aunque parezca increíble, sucede. Sucedió en él, yo creo que puede suceder en cualquiera de nosotros. Ahora, no es la constante, de repente Dios lo puede hacer contigo de otra manera. Y no es que ahora tú vas a estar, ojalá que haya un billete ahora mismo, no. Dios lo puede hacer de otra manera. Dios puede hacer que aquí entre un perro sarnoso, tuerto, pata coja, con una funda de $95,000 que cuesta este local para comprarlo. Dios lo puede hacer. Si Dios lo hizo con Elías mandándole carne con un cuervo. O sea, con un animal que come carroña, un animal de una ave de rapiña. Entonces la incredulidad es la ausencia de fe en Dios y en su palabra. Incredulidad es la incapacidad de aceptar en la práctica la acción de Dios de hacer algo a favor de nosotros o de otras personas. Ahora, estas clases de personas incrédulas les es más fácil creerle a los brujos, al horóscopo, a la aseguranza, a los agüeros y a los rezos. Yo he hablado con algunas personas. Bueno, el asunto fue que me acerqué a una persona que estaba pidiéndole al Señor de una manera equivocada. Creo que era una estatua y le hablé del Señor. En el mercado había un joven, sí, estaba así. Yo me le acerqué y le dije, joven, discúlpeme que le interrumpa su rezo, pero tienen una necesidad muy grande, ¿verdad? Me dijo que sí, ok. Bien grande, muy grande, sí. Pero esa imagen que usted no te puede dar ningún milagro. ¿Y por qué? Y le empecé a explicar. Dice, ¿crees en Dios? Sí. ¿Crees en Jesucristo? Sí. ¿Crees esta palabra que te predico? No. O sea, le era más fácil creer en la idolatría. Entonces, usted nota que hay gente que tiene tremenda necesidad de usted le predique el evangelio, le habla de Jesucristo, le habla de la palabra, lo invita a la iglesia y dice, no. Yo mejor me voy donde la bruja fulana y tal, mejor leo el horóscopo, o mejor me voy donde el rezandero, porque ellos sí saben. Entonces, la incredulidad siempre lleva a la persona, hermano, a buscar solución a sus problemas de la forma equivocada.
Yo le decía en estos días anteriores que Dios hizo al hombre con la capacidad de adorar a un ser superior. Entonces, cuando el hombre no conoce a Cristo, adora ídolos, demonios, personas y busca la solución de la manera equivocada. Escúchame esto, es hermana de la autosuficiencia. O sea, van acompañaditas las dos. ¿Por qué? Vamos a Hebreos capítulo 10, verso 39. Dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Capítulo 10, verso 39. Le leo, dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe en la palabra te preserva del daño, del peligro. Preservar. Usted sabe que hay muchos alimentos que contienen preservativos, ¿verdad? Preservantes. También se puede decir. Claro. Un condón te preserva que no quedes embarazada. Son preservativos. Un anticonceptivo, una pastilla, impide que tú quedes embarazada. Entonces hay alimentos que contienen preservantes, para seguir la ley de usted. Hay alimentos que contienen preservantes, por ejemplo, el atún, preservante. Todo lo que es un preservante, se pudre. La fe en la palabra te preserva del daño y del peligro e impide que tú retrocedas para perdición. Por eso dice el escritor de Hebreos que nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe. ¿Para qué? Para preservar el alma, para guardarnos de la condenación eterna. Preservar es proteger, resguardar anticipadamente a una persona, animal o cosa de algún daño o peligro. Entonces la fe en la palabra y la fe en Dios te libra del daño, te libra del peligro. Pastor, pero es que yo y no veo nada. Revisa, sabe qué pasa, porque Dios no es mentiroso. Algo debe estar pasando. Algo debe estar sucediendo. Hay hermanos que a veces están orando, pidiendo por alguna necesidad, y esto y lo otro, y el Señor, y entonces, y están orando y miran el problema. No mires el problema, mira la solución. Porque tú no puedes combinar la oración de fe con una mala visión. Tú tienes que combinar la fe, la palabra de fe, la oración de fe, con una visión de resolución de los problemas. Tú tienes que combinar las dos cosas. O sea, fe y visión van agarradas de la mano. O sea, yo no puedo creer y luego tener una visión y de que no va a salir las cosas, o yo no puedo tener una visión y luego confesar de que las cosas salen malas, porque no se dan las situaciones. Amén, hermanos. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Dice, pero los cobardes, Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué pasa con los incrédulos? Los incrédulos se mueren 2 veces. 2 veces se mueren los incrédulos. Apocalipsis capítulo 21, verso 8. Este texto coloca a los incrédulos en el mismo lugar de condenación, junto con los cobardes, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos. Bueno, aquí está hablando de incrédulos en el sentido de que rechazaron la salvación en Cristo. Pero nosotros somos salvos por la fe. ¿Cuántos son salvos por la fe? Esa misma fe sirve para ser sanado. Esa misma fe que nos pone a nosotros a creer en Cristo como salvación, nos puede, hermano, ayudar a creer en un milagro. Porque dice Judas que la fe será una sola vez. Hay creyentes que mueren, hermano, arruinados, endemoniados, arrastrados, porque nunca creyeron
en el poder de liberación, de prosperidad, de sanidad que Dios tiene para cada uno de nosotros. Algunos antiguos murieron en su buena vejez, murieron prosperados, murieron sanos, murieron porque ya tenían que morir, porque ya el cuerpo no daba más. Pero en este sentido, cuando la Biblia habla de que los cobardes e incrédulos van al infierno juntamente con los idólatras, hechiceros, fornicarios, está hablando ciertamente de aquel que rechaza a Cristo, pero también está hablando, hermano, de un creyente que no ha puesto toda su confianza para la salvación de su alma. La palabra salvación en griego es soteria, que indica salvación integral. Dios no nos salvó solamente a nosotros del infierno ni de los demonios. Dios nos libró de la enfermedad, de la ruina económica. Dice la Biblia que el Señor nos redimió de la maldición, de la ley y del pecado. Entonces, si yo soy salvo en Cristo, entonces yo soy sano. Si soy salvo en Cristo, soy libre de demonios. Si soy salvo en Cristo, yo puedo ser prosperado en lo económico. O sea, yo no puedo tener confianza solamente para ser salvado del alma. Una persona que es salva, esa persona camina integralmente en todo lo que es la salvación. Integralmente camina en todo lo que es la salvación. O sea, cuando pone verdaderamente su confianza en Jesús, hermanos, no solamente se va al cielo, sino que el cielo vive dentro de él. Los predicadores de estos tiempos lo que hacen es llevar a la gente al cielo, pero Jesucristo predicaba era para traer el cielo a la gente, que son dos cosas diferentes. Y es lo que yo quiero hacer con ustedes, que el cielo venga aquí. Que cuando usted entre aquí, sienta que este es el cielo. Que cuando usted está en su casa, sienta que el cielo está dentro de usted. Que el poder del cielo está dentro de su vida. ¿Se enferman los que tienen fe? Sí, Pablo se enfermó. Pablo dijo un día, bueno, enferma a nosotros y yo no. ¿Tienen tentación de los que tienen fe? Sí, mucha tentación. ¿Por qué? Porque se vive por la fe. Pero la gente que vive por la vista, ¿qué tentación va a subir si ya están tentados? ¿Verdad? Están montados de tentación. ¿Tienen persecución los que tienen fe? Sí, mucha persecución. ¿Tienen a veces problemas financieros? Muchos problemas financieros. Pero nota que la fe nos sostiene a nosotros y no nos deja claudicar. Entonces, nos alegramos cuando hay, por supuesto, pero eso no daña nuestro corazón, de tal manera que cuando se acaba, nos entristecemos. No, porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Damos gloria a Dios. Póngase de pie, por favor. ¿A dónde van los incrédulos? Van al infierno. Los incrédulos. ¿Qué pasa con los autosuficientes? El Señor descubre su vergüenza, la vergüenza de su desnudez. Levante la mano al cielo, hermano. Padre, te bendigo y te alabo en esta noche, Señor. Gracias por esta oportunidad que me das de expresar tu palabra. Yo te alabo, Señor, y te ruego que en esta noche esta palabra nos edifique, nos ayude, nos aliente, nos ponga a caminar en victoria. Señor amado, nosotros no dependemos de nuestra fuerza, dependemos de ti, de lo que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros. Dependemos, Señor, de lo que haces y lo que harás por nosotros. Y aunque no te veamos con nuestros ojos físicos, sabemos que tú eres real y verdadero y que tú estás presente todo el tiempo en nuestra vida. Hoy ponemos nuestra confianza en ti, Señor, y te pido en algún momento empezamos, Dios amado, a tener confianza en lo que nosotros podíamos producir. Te pedimos perdón en esta noche. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, nosotros declaramos que nuestra vida se llena de fe a través de tu palabra y caminamos en victoria. Tu palabra dice cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que tú has preparado para los que te aman. Y estamos dispuestos a recibirlas, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.